muy bien. Yo aquí muriéndome de calor porque andamos aquí por el estado de Veracruz y desde esta localidad estamos en esta ocasión dándoles la clase a cada uno de ustedes, pero hace mucho calor y bueno, déjenme decirles que a mí no me gusta el calor, siempre estoy huyendo del calor. Yo soy más de tiempos templaditos, así, no tan frío, pero sí que no haga tanto calor. Pero bueno, gracias a Dios que podemos estar aquí también y alabar a Dios, no importa el lugar que estemos, alabamos a Dios por lo que ha hecho. Y así que siéntete bienvenido a la clase de este domingo. Si tú que nos sigues domingo tras domingo, pues siéntete bienvenido nuevamente a esta tu clase de la iglesia infantil. Y si es la primera vez que nos escuchas, pues eres bienvenido para que no sea la última vez que nos sigues y puedas reunirte con nosotros domingo tras domingo a través de las redes sociales, ya sea que nos veas por YouTube o nos veas por Facebook. Ahí estaremos esperándote para enseñarte acerca de la palabra de Dios. Así que siéntate bienvenido este domingo y bueno, vamos a orar para comenzar. Oremos. Dios, te damos gracias porque nos guardas, Señor, gracias por tu amor infinito y gracias porque estamos aquí con solo el propósito de reconocerte que eres Dios. Gracias porque nos has dado tu palabra, gracias porque también tenemos al Espíritu Santo que nos guía y gracias por todos estos recursos que nos das para seguir aprendiendo más de ti, Señor. Bendice a estos pequeños que escuchan nuestras lecciones y también a los maestros que nos ayudan día con día, Padre. Gracias por todo esto y lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, chicos, vamos a comenzar. Amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Rubén y estoy feliz de que podamos alabar a Dios a través de las canciones. Les invito a que comencemos este hermoso día cantando juntos a nuestro Dios. ¡Comencemos! Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. La 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 la. Vamos a alabar al Señor. Le doy gracias porque me ha dado salud, comida, una familia que me quiere mucho. Y a mí me gusta mucho alabar al Señor, entonces los invito a alabar. Alabemos. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú.
porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Me levanto en la mañana y doy gracias a Dios. Le agradezco por la vida y por su gran amor. Me dirijo hacia mi vida y busco las escrituras para alimentar mi alma con su palabra pura. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana. Es momento que vayamos a las enseñanzas del día, así que vayan todos por su Biblia y cantemos juntos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuelan. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Buenos días, pequeños. Vamos a aprender nuestro texto de esta semana y lo encontramos en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento casi al final. Vamos a buscarlo y lo vamos a leer. 2 de Pedro 1:21. Y la palabra de Dios nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Este es nuestro texto de esta semana y aquí lo tenemos. Vamos a leerlo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Así es, pequeños, este es nuestro texto. Y acá tenemos una imagen que también nos va a ayudar a recordar nuestro texto. Las cartas de Pedro, esta es nuestra lección de hoy. Dios inspiró a algunas personas para que supieran qué escribir en la Biblia. El Espíritu Santo guió a diferentes personas a escribir las palabras de la Biblia. Y este es nuestro texto del día de hoy. Lo vamos a repetir en 3 momentos. Y nos va a apoyar aquí el amiguito que desde un inicio estuvo con nosotros. Vamos a repetirlo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Muy bien, nuevamente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Muy bien, nuevamente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Muy bien, pequeños. Nuevamente lo repetimos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Muy bien, pequeños. Pues este es nuestro texto de la semana y espero que lo sigan repitiendo. Nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que ustedes muy bien. Yo aquí muriéndome de calor porque andamos aquí por Veracruz. Ahora es una localidad diferente y tengo mucho calor. Pero bueno, gracias a Dios porque pues también Él nos da todas estas cosas. Y bueno, seguimos estudiando acerca de la palabra de Dios. Ya hemos visto cómo se divide la Biblia, cómo estos libros son tan interesantes, cómo está dividido el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y todo lo mejor es que todo habla acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces eso también es bien interesante para cada uno de nosotros. La Biblia es en sí, podemos decir que es un libro pues hecho de papel, ¿verdad chicos? Así como que no tiene alguna cosa más acerca de todo, pues de todo esto. Pues es un libro que nos habla acerca de podemos verlo y no encontramos más que papel alrededor. Pero ¿qué es lo que le da el verdadero valor a la palabra de Dios? Pues lo que encierra el mensaje de ahí, ¿no? Así que podemos pensar que la Biblia es un libro milagroso en cierta manera, porque nos cuenta lo que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Pues fíjense, algún dato interesante acerca de la Biblia: está escrita por más de 40 autores diferentes. Fue compuesta a lo largo aproximadamente de 1500 años. No se escribió así como en un par de semanas se pusieron a escribir y salió, no, sino que pues vemos que tardó pues bastante tiempo, ¿no? Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios eligió a hombres para que escribieran la historia. Los poemas y las profecías, las oraciones, las historias y visiones reveladas a ellos por el Espíritu Santo. Acuérdense que también estamos viendo ahorita que cómo la palabra de Dios y cómo intercede Dios y el Espíritu Santo para hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces podemos pensar en todo esto. Y ahora, lo que podemos pensar y hacer, a ver, yo creo que nos hacemos la pregunta es: ¿cómo es que un libro compilado de tal variedad de fuentes y compuesto por tantas personas tan diferentes, ¿sí?, es llamado palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué los cristianos deberían tomarla en serio en la actualidad? Uno de los grandes misterios de la Biblia es cómo los autores humanos supieron qué escribir, ¿no? Yo no sé si muchos pensamos que como que Dios les estaba dictando palabra por palabra. No, es interesante el hecho que Dios pues no dictó la Biblia, ¿no?, a sus autores, como cuando hizo con Moisés los 10 mandamientos, que ahí sí se los dictó y los tuvo que escribir. Bueno, los tuvo que escribir Moisés después porque acuérdense que las primeras tablas se las rompió, que fueron escritas por Dios. Dice la Biblia que por el dedo de Dios, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver que en cambio la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 1:21, dice que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, ¿no? Así que Pablo también
le escribió a Timoteo diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, allá en 2 de Timoteo 3:16. Ahora fíjense, en el griego original, ¿sí? Porque acuérdense que la Biblia se escribió en griego, la palabra inspirada es la palabra, no sé si se pronuncia de esa forma o no, chicos, la voy a leer lo más cercano al español, digamos, se llama theopneustos, que se interpreta literalmente como exhalada por Dios. Dios habló por medio de sus agentes humanos escogidos, ¿no? Cada uno con una personalidad y un estilo pues diferente de escritura, ¿no? Una perspectiva completamente personal y única, ¿no? Vemos que aquí pues vemos que algunos, pues vemos a Lucas, digamos que escribió Hechos y el Evangelio de Lucas, pues él era doctor, ¿no? Dice que era doctor y entonces pues era diferente. Mateo era recaudador de impuestos, Pablo era fariseo de fariseos, decía él mismo, ¿no? Y después se convirtió al Evangelio. Pedro era un pescador, ¿no? Juan fue discípulo también de Jesús, y cada uno tenía pues diferentes oficios y diferentes actividades para hacerlo, ¿no? Entonces, pero los seguidores de Jesús no debemos adorar la Biblia como un amuleto, ¿no? Como que, ay, aquí la voy a poner y voy a poder hacerlo, ¿no? Me va a dar magia, me va a dar algo, ¿no? No, la Biblia no es eso, ¿no? Una vez nos platicaba al pastor que un hermano le decía, no, pastor, en la noche pues yo tenía mucho insomnio y no podía dormir, y agarré mi Biblia y después de eso me quedé dormido, ¿no? Y dice el pastor, ay, pues yo pensé que se puso a leerla y ya después de leerla con tanto tiempo pues se quedó dormido. Entonces dice, la leyó por mucho tiempo. No, dice, la metí abajo de mi almohada y después ya dormí. Pues la agarramos como amuleto, pero no, la Biblia no debemos de tratarla como un objeto por divino por sí mismo, ¿no? Los seguidores de Jesús no debemos adorar la Biblia, pero la Biblia, fíjense, la Biblia contiene las palabras divinas, ¿sí? La forma en que las personas responden a esas palabras es la medida de cómo responden al Dios que las pronunció, ¿no? ¿Sí? Entonces es interesante, de ahí por eso les decía que la Biblia en sí pues es un libro de papel, ¿no? Realmente no encierra algo mágico, ¿no? Lo que encierra es que lo que se escribió ahí es la palabra de Dios, y entonces podemos entender mucho más esto, ¿no? Aquí mi pregunta es, ¿cómo ves tú la Biblia, no? ¿Qué significa para ti que el creador del universo te hable cada vez que lees las escrituras, no? Esta semana cuando ores, pues dale gracias a Dios, ¿no? Porque Él ha hecho cosas maravillosas en tu vida, y tú mismo puedes entender estas palabras y puedes darle gracias a Dios porque Él te dio el milagroso regalo de su divina palabra, ¿no? Así podemos ver que hacerlo, ¿no? Decía el pastor un domingo que predicó, ¿no? Que a veces los creyentes es que Dios no existe, ¿no? Y dices, pues sí, tú dices que no existe, pero pues yo en la mañana hablé con Él, ¿no? ¿Y en qué sentido decía el pastor? Pues es que oró, y sabemos que cuando oramos Dios pues nos escucha, ¿no? Así que pide que te permita leerla con nuevos ojos cada vez que pases tiempo pues con ella, pensando esto que es tan importante, lo que dice la Biblia, ¿no? Y bueno, vamos a estudiar un personaje muy emblemático, digamos, de la palabra de Dios, que es Pedro, ¿no? Y bueno, Pedro dice que escribió también un par de cartas, ¿no? Dice por ahí un chiste de la Biblia, ¿no? Que se acuerdan que cuando resucitó el Señor Jesús, dicen que por qué corrió más aprisa Juan que Pedro, porque si recordamos la historia, dice que se echaron a correr y Juan llegó, bueno, que corrió Pedro, pero él no llegó hasta el sepulcro, y llegó corriendo Juan, y él sí se asomó, ¿no? Y dicen, ¿por qué corrió más fuerte Juan que Pedro, no?
Dice porque Juan tiene primera, segunda y tercera, ¿no? Y Pedro nada más tiene primera y segunda, ¿no? Bueno, un chiste ahí más o menos refiriendo a como si tuvieran velocidades. Pero bueno, Pedro sí escribió 2 cartas precisamente. Y Pedro es uno de los discípulos de Jesús. ¿Recuerden quién era Pedro? Era un discípulo de Jesús. Y después que Jesús regresó al cielo y la iglesia comenzó a crecer, Pedro escribió 2 cartas para algunos creyentes, ¿no? Pedro escribió la primera carta para los creyentes de las provincias de Roma, de Asia Menor, y quería animar a los creyentes a ayudarlos a recordar todas las cosas que Jesús y Dios les había hecho, pues también por ellos, ¿no? Así que Pedro animó a los lectores a recordar que tenemos esperanza en Jesús, ¿no? Los desafió a vivir vidas santas y amarse unos a otros, a ser honorables y a obedecer a quienes tienen autoridad sobre ellos, ¿no? También escribió a las esposas y a los esposos, deben elegir obedecer a Dios juntos, ¿no? No puede ser cada quien por separado, ¿no? Dios dice que por eso los unió en una sola carne, ¿no? Y dice la Biblia, ya no son más 2, sino 1. Y les dijo que también así como son uno, pues deben de obedecer a Dios en ese sentido, ¿no? Así que Pedro les dijo a esos creyentes que fueran compasivos, que fueran humildes, que no pagaran mal por mal. Les pidió que tomaran pues buenas decisiones cuando tuvieran problemas, ¿no? Los desafió a ser pacíficos. Les explicó que Dios les ayudaría y los sostendría cuando alguien los tratara mal, ¿sí? Todo eso lo van a encontrar en la primera carta de Pedro. Así que vamos a ver que podemos encontrar todas estas enseñanzas y que podemos hacer, ¿no? ¿Qué era lo que quería enfatizar primeramente en estas cartas de Pedro? Pues bueno, la primera carta de Pedro pues quería enfatizar, hizo mucho énfasis Pedro en lo que era el sufrimiento de Jesús y la salvación, ¿no? Recalcó muchas veces y cómo la menciona la salvación generalmente en el contexto del sufrimiento de Jesús como el sustituto de los pecadores. Vemos en Primera de Pedro 2:22 cómo refleja lo que decía el profeta Isaías, y que Jesús llevó en nosotros, dice, en él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, y por cuya herida fuimos sanados, ¿no? Revelan las ideas de sustitución y sacrificio, que también lo mencionó Isaías, y vemos que se cumple en nuestro Señor Jesús, ¿no? Así que la sangre del sacrificio jugaba un papel importante en la expiación por el pecado, ¿no? Los cristianos han sido comprados por la preciosa sangre de Jesucristo. Eso es lo que quería que Pedro lo entendiéramos. Si lo leen, no se los voy a leer aquí todo porque nos pasaríamos mucho tiempo leyendo la primera carta de Pedro, pero yo les invito a que la lean toda, versículo por versículo, y van a entender estas cosas en esta parte tan importante, ¿no? Y bueno, ¿por qué escribe esto Pedro? Porque la cuestión es que nos dice cómo deberíamos de vivir, ¿no? Una temática a la que vuelve Pedro a menudo es que cualquier otra presenta una exhortación, pues que dice pues que todas estas cosas han de ser desechadas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, ¿no? Ese era el objetivo de Pedro, que era lo que quería acerca de nosotros. Y bueno, si leemos todo el capítulo 1, vamos a encontrar muchas cosas acerca del comportamiento pues del cristiano, ¿no? Y él hace énfasis en estas partes que son muy importantes para nosotros como cristianos, ¿no? Así que podemos ver que primeramente Pedro enfatiza 2 veces la relación entre el juicio de Dios y el comportamiento del cristiano. Dios juzgará a las acciones de todos, ¿no? Así que un cristiano debía de vivir una vida pues en santidad
al 100%, ¿no? Y bueno, esto no se logra tan fácilmente si no lo haces a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo para poderlo hacer, ¿no? En segundo lugar, fíjense que Pedro menciona varias veces que los cristianos deberían de ser santos, ¿no? En la Biblia hebrea, las cosas que son santas son puestas aparte para ser usadas en el templo, ¿no? Así que cuando veíamos las historias del Antiguo Testamento, todo lo que era santo pues era apartado para ser utilizado en cosas muy especiales. Y bueno, podemos pensar que tú eres santo también porque te ha santificado Jesús a través de su sangre y quiere que seas apartado para Él, ¿no? Que todo lo que hagas honre a Dios y lo glorifico, ¿no? Bueno, el tercer punto que habla Pedro también aquí en sus cartas es que provee algunos detalles en cuanto a tipos de comportamiento para aquellos que son santificados. Bueno, nos dice que deberíamos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las calumnias, debían tener unidad en el espíritu, amor los unos por los otros y una mente humilde, ¿no? Así que debemos de hecho, ¿no? Y bueno, de hecho debemos mantener amor constante, también nos hace hincapié en todo esto, ¿no? Y por último, bueno, nos insta a que los lectores a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor Jesús. Entonces es importante que nosotros hagamos esto y veamos a hacerlo y podamos pensar en esto. Bueno, otra de las cosas que nos habla acerca también Pedro, que es interesante que podamos entender, es la esperanza en la segunda venida. El Señor está preparando un lugar para nosotros, dijo el mismo Señor Jesús a sus discípulos cuando todavía estaba ahí: voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no? Y si aún no fuera así, dice, yo iré, ¿no? Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Y entonces hay un chiste que dice que de qué color son las casas allá en el cielo, dice que son moradas, ¿no? Porque dice muchas moradas hay. Y bueno, no es cierto que sean moradas, pero bueno, ese también es un chiste bíblico que a veces lo hacemos. Así que una de las problemáticas cruciales que enfrentaban aquellos que leyeron y escucharon a Pedro por la primera vez en la persecución que había en ese tiempo, Pedro los consuela a los lectores con el pensamiento que dice, bueno, no te preocupes lo que te está pasando, el Señor viene pronto, ¿no? Entonces podemos pensar en eso, que el Señor viene pronto, no sabemos cuándo venga, pero tenemos esperanza con Él, ¿no? No importa que muramos o que vivamos, dice la Biblia, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que en esta cuestión, pues quería que entendiéramos esta parte muy bien, ¿no? Y bueno, tenía otra de los objetivos al escribirles esta carta a estos hermanos, era el orden que debía de haber en la sociedad y en la iglesia, ¿no? Que cómo debíamos comportarnos nosotros como cristianos dentro de la sociedad y en la iglesia en cuestión del gobierno, ¿no? A veces pensamos que podemos despotricar contra el gobierno y no estar de acuerdo, y decía aquí Pedro, no, aquí debemos de estar de acuerdo porque el gobierno lo pone Dios y debemos orar por nuestros gobernantes. Así que vamos a orar también por nuestros gobernantes en la semana. A veces no nos gusta quién está en el gobierno, a veces pensamos en Trump, ahorita todo lo que está haciendo contra México, y a veces empezamos a despotricar contra él. No, lo mejor que podemos hacer es que ora por él para que Dios ablande su corazón y pueda hacerlo mejor, porque Dios tiene un propósito de poner a esa gente en el gobierno. Bueno, y así como hay también autoridad en este mundo, las hay en la iglesia. Tienes a tu pastor, tienes a tus maestros, que somos nosotros, están los diáconos, están los ancianos, que vienen siendo los siervos de aquí de la iglesia que participamos con el pastor. Y bueno, respétalos también las decisiones que toman, porque lo que hacen ellos es tomar decisiones que Dios les da sabiduría a cada una de estas personas, pues para hacer las cosas que busca Dios, que se hagan la voluntad de Dios en eso, ¿no? Y bueno, Pedro quería que estas primicias de las escrituras que se estaban dando en esta época, pues puedan ser útiles en nuestra vida y en nuestra fe, ¿no? Entonces lo que quería con el objetivo
de escribir estas cartas, Pedro, pues era que se cumpliera todo esto especialmente, y los cristianos pudieran tener esa fortaleza en la vida de todo eso. Así que, pues piensa en estas cosas. Yo te invito a que hagas un estudio más profundo de Primera de Pedro y Segunda de Pedro para poder entender algo bien importante de lo que Dios quiere que haga. Pero fíjense, lo importante de aquí, de lo que queremos que aprendamos este día, es que Dios utilizó a Pedro. De una forma, a través del Espíritu Santo, Él lo guió para escribir estas cartas y poder enseñarle a los creyentes lo que Dios quería que la gente hiciera y cómo debían de comportarse y hacer la voluntad de Dios. Dios dirigió a Pedro a escribir esta carta en sabiduría por medio del Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos aprender. Fíjense, a pesar de mucho tiempo que ha pasado, sí, les decía al principio que se tardaron más de 1500 años en escribir la Biblia como tal que la tenemos aquí de papel. Pues bueno, Dios quiso hacerlo de esa forma, pero dirigió a Pedro para poder entender pues todas estas cosas que Dios quería que nosotros aprendiéramos. Así que el apóstol escribió que debíamos estar esperando apresuradamente la venida del día del Señor, ¿no? Una vez le preguntaron a un hermano famoso, escritor de libros, Dick Warren, ¿no? Le dijeron, hermano, si el Señor viniera mañana, ¿qué haría? ¿No? Y él dijo, yo sembraría un árbol. Entonces dijo el hermano que lo estaba entrevistando, pues eso es absurdo, ¿no? Uno piensa, fíjate, te voy a hacer la pregunta y piénsalo primero tú y después te voy a dar la respuesta que dio Dick Warren muy sabiamente, ¿no? ¿Qué harías tú si te enteraras ahorita, ¿sí? Digo, obviamente es una suposición porque la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Es más, ni Él mismo sabe cuándo viene, sino solamente el Padre. Pero imagínense que por alguna forma nos enteráramos que mañana viene el Señor Jesús por toda su iglesia, por los que hemos creído en Jesús, ¿no? Y si tú eres un hijo de Dios y has creído en Jesús, pues también te vas a ir con Él, ¿no? Pero imagínense que ahorita son el mediodía, o bueno, en la mañana, si estás viéndonos ahorita muy temprano, que empezamos a las 8, pero vamos a pensar que son las 8 de la mañana, ¿sí? De hoy domingo, y te enteras que mañana lunes, a las 8 de la mañana, el Señor viene, ¿no? ¿Sí? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu proceder sabiendo que mañana a las 8 ya viene el Señor por su iglesia? No viene a visitarnos, ya viene por su iglesia y nos va a llevar al cielo y nos va a llevar al lugar donde Él está viviendo por toda la eternidad, ¿no? ¿Qué harías tú, no? Fíjate, te voy a dar unos segunditos para que pienses. Pregúntale a tu papá, a ver papá, ¿tú qué harías, no? O a mamá, a ver, si mañana el Señor Jesús vendría, ¿qué harías, no? Y bueno, yo con la experiencia que he tenido y que he hecho esta pregunta también algunas veces, pues mucha gente, lo primero que me dicen es, pues yo iría a predicarle a la gente que no conoce de Jesús, ¿no? Iría con mi familia, iría con mis hermanos, con mis primos, y haría mucha gente, ¿no? Y ese sería pues la respuesta para uno, ¿no? Hay algunos más vanidosos, decían, no, pues yo me bañaría para ponerme bien guapo y cuando venga el Señor me encuentra así todo guapetón, ¿no? Así limpiecito y toda la cosa, ¿no? Perfumadito y bien rasuradito y bien peinadito, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu proceder? ¿Cuál sería la respuesta? Y fíjense, pensando en eso, si ya tienes tu respuesta, pues bueno, no me la puedes decir para que yo la escuche. Me hubiera gustado escuchar cuál era tu respuesta, pero bueno, la de Dick Warren fue, fíjense, la respuesta que dio Dick Warren fue sembrar un árbol. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? Sembrar un árbol y la gente se está perdiendo sin Cristo y ¿cómo se te ocurre sembrar un árbol? Dice, es que yo vivo todos los días como si el Señor viniera mañana. Y yo pensé, mañana voy a sembrar un árbol.
Entonces sí, es cierto, ¿no? A veces a veces que luego diríamos, que voy a ir a predicarle a mis amigos, voy a ir a predicarle. Pues date cuenta que mañana viene el Señor. Y entonces haz eso, ¿no? Y ve apresuradamente y ve y predícales, ¿no? Pero a veces decimos, el Señor se va a tardar mucho. Entonces hay tiempo, ¿no? ¿Sí? Fíjense que así decía una historia que dicen que el diablo estaba platicando con sus demonios y le decía, ¿cómo podemos hacer que el cristiano desista de hacer cosas en favor de Dios, ¿no? Y entonces unos dijeron, pues vamos a darles dinero para que se olviden, ¿no? Otros, vamos a hacer que a los hombres que conozcan una muchacha bonita y que así se olviden de Dios, ¿no? Y así empezaron a dar un montón de respuestas y dijo el diablo, no, ninguna de estas funciona. ¿Saben qué? La mejor forma que un cristiano no haga nada es decirle, no te preocupes, hay tiempo. Y dice, no es cierto, a veces el tiempo es muy corto, ¿no? A veces muchos de nosotros hemos planeado una vida en que vamos a hacer, que vamos a viajar y todo, y nos llama el Señor a su presencia, y no llegamos ni a los 50 años, ¿no? Y nos morimos y nos vamos a su presencia, ¿no? Entonces, no podemos saber lo que Dios quiere, pero entonces sí vivamos como si el Señor viniese mañana, ¿no? Y es lo que nos enseña Pedro en su primera carta de Pedro a estas iglesias, y también la segunda carta nos exhorta a que vivamos ordenadamente pues en la iglesia, con nuestros semejantes, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿sí? Con todo esto es lo que quiere que entendamos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque fue Dios quien dirigió a Pedro a través de su Espíritu Santo a escribir estas dos cartas, para que, aunque haya pasado mucho tiempo, aunque haya sido escrito para estos hermanos de esas iglesias del Ponto, allá en Asia, nosotros también aprendiéramos de eso que escribió Pedro. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿no? Y entonces eso es importante en hacerlo. Nosotros por eso cuando cada domingo el pastor pues predica de su palabra antes de comenzar, aunque también nosotros como niños, ustedes cuando ahorita empezamos la clase, pues recitamos un canto, el canto de los niños, no me lo sé muy bien cómo dice la escritura. La próxima semana yo creo que lo voy a escribir para que lo podamos analizar también. Pero fíjense, ya para terminar, voy a recitarles lo que dice lo que decimos domingo tras domingo. Dice, cuando empieza el pastor, le agarramos nuestra Biblia y la levantamos y decimos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. O sea, nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios que debemos de tener. Nosotros como niños tenemos algo parecido en el canto que mi hermana Marian nos escribió para leerla. Es muy parecido con las palabras que decimos, pero Dios quiere que tú y yo aprendamos de la palabra de Dios. Ahora, lo más importante, si tú no eres un hijo de Dios, por más que te esfuerces, no vas a poder entender la palabra y las promesas que Dios tiene para ti antes que tengas arrepentimiento en tu corazón y puedas entonces ser incluidos en la familia de Dios. Así que si tú no has hecho una decisión por Cristo, yo te invito a que la hagas en este día, que reconozcas que eres pecador, que reconozcas que también tienes a Jesús en tu corazón y puedas entender todas estas cosas
y puedas también tener un encuentro con Jesucristo. Así que chicos, pues los invito a que hagan esta decisión y puedan ser también de la palabra de Dios y ahora sí leer la palabra de Dios con un propósito. Así que les invito a que lean su Biblia esta semana, mediten, oren también, síganse aprendiendo también lo que es la división de la Biblia y puedan entender lo que Dios quiere para cada uno de ustedes, chicos. Así que pues les animo a que lo hagan y lo estudiemos. Y bueno, como repaso ya para terminar, veamos qué hemos aprendido acerca de la Biblia. Acuérdense que con nuestras manitas pues vamos a acordarnos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Se divide en dos partes, ¿sí? Y estas dos partes tienen 66 libros, ¿no? El total de los libros son 66. Y entonces, del lado derecho, tenemos lo que es el Antiguo Testamento. De este lado tenemos el Nuevo Testamento. De este lado tenemos 39 libros. De este lado tenemos 27. Y fíjense, les voy a dar un secreto. Si ustedes se memorizan primero los números, el total de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, es bien fácil aprenderse los del Nuevo Testamento, ¿no? Nos acordamos que son 39 libros de la Biblia, y si multiplicamos las dos cifras del Antiguo Testamento, y si saben las multiplicaciones, ¿cuánto es 3 por 9, chicos? Pues 27 que tiene la Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces es un buen tip para que nosotros lo podamos aprender. Y acuérdense que cada parte del libro se divide en 5 partes cada uno. ¿Cuáles son? Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. De este lado están los evangelios, está Hechos, las cartas paulinas, las cartas generales, donde encontramos a Pedro, ¿verdad? En esta ocasión, y profecía. Entonces, esto nos da nuestros 66 libros, y recordamos como dato histórico que fueron escritos por más de 40 autores la Biblia, y que tardó más de 1500 años en ser escrita. No olvides estos datos, y más adelante vamos a seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Así que chicos, nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga. Bueno, pues qué interesante clase la de hoy, ¿verdad? Con todo esto de que, pues, con la palabra de Dios, cuántas personas escribieron la Biblia, y es un libro que tiene coherencia, es lo que dicen, ¿verdad? Que hay libros que, aunque sean del mismo tema, pues unos opinan una cosa y otros opinan otra, pero en este caso la Biblia no, la Biblia siempre habla de lo mismo. Y pues, ¿qué es lo mismo? Pues de Jesús, ¿verdad? Y de cómo fue que Él vino a salvarnos. Pues vamos a darle gracias a Dios por esta clase, y vamos a hacerlo con una oración. Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno y porque tú nos das la oportunidad de servirte a través de estas clases que le damos a los niños. Gracias por los maestros que nos ayudan, gracias por el hermano Isidro, que tú el día de hoy lo usaste para compartir y para comunicarnos lo que tú tienes de lección para nosotros. Te pedimos que lo adoptemos a nuestra forma de vida y que nos ayudes a cambiar, que cambie nuestra forma de ser, que cambie nuestras palabras, que cambie nuestros pensamientos, porque si somos hijos tuyos, tú eres el que debes estar reinando en nuestro corazón, y nosotros debemos ser ejemplos de que somos hijos tuyos. Te damos las gracias y ponemos a los niños que nos están viendo, a sus papás, a las familias que están escuchando esta clase, en tus manos en esta semana. Bendícelos, prospéralos y dales aquello que necesiten. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues dentro de 8 días nos vemos, y nos va a dar mucho gusto volver a estar con ustedes. Demos gracias a Dios por las cosas que hemos aprendido hoy, y pidámosle que podamos aplicar todas las enseñanzas durante la semana.
Terminemos este culto alabando a Dios. ¡Cantemos! Cristo me ama, bien lo sé, su palabra dice así, que los niños son de aquel que les muestra mi mujer. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra dice así, que los niños son de aquel quien les muestra mi mujer. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Esta mañana desperté, esta mañana yo te hablé y me dijiste que todo iba a estar muy bien. Y no pediste nada más que ver tu mano y confiar, obedecer palabras que tú mostrarás. Y no espero que sea fácil, no me pides que sea frágil. Mi Dios hoy me dices, cuida tu corazón, guarda el tesoro que te he dado, cuida los pensamientos, los dones que he creado. Defiende tu interior, vigila el deseo que he mostrado, medita en las palabras de amor que he revelado. Cuida tu corazón, no des ni cachitos de tus manos, conserva el gran tesoro que tienes como esclavo. Defiende